Marcos 14, verso 43. Vamos a leer el primer bloque de texto y comenzamos. Dice: en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Entonces, nos encontramos en esta escena que hemos estado observando estos últimos domingos de esta última noche de Jesús previa a la cruz, y todo lo que él tuvo que enfrentar y vivir desde el momento en que él está celebrando la Pascua con sus discípulos, como él anticipó que todos lo iban a abandonar, como Pedro se esmeró en afirmar de que él nunca iba a abandonar a Jesús. Vimos la semana pasada cómo este momento significó una angustia muy grande para Cristo, donde él, pues básicamente esta noche, él resolvió y triunfó sobre la tentación de considerar a lo mejor otro camino posible en lugar de ir a la cruz. Entonces Jesús está listo, terminó de orar, sus discípulos están dormidos, y si te fijas ahí en el verso 42, Jesús les dice: ya vamos, o sea, ahí viene el que nos entrega, vamos a enfrentar este momento. Entonces vemos cómo Judas aparece o reaparece otra vez en la escena y viene para básicamente entregar a Jesús. El texto nos dice que Judas viene con una multitud de personas que vienen con espadas y palos. Esta multitud de personas, si tú pones todos los evangelios unos al lado del otro, vamos a darnos cuenta de que son básicamente líderes religiosos, son los oficiales del templo, que es como la policía del templo. Y también Juan nos dice que venía una tropa romana. Entonces, es una multitud mezclada de personas que vienen a arrestar a Jesús. Creo que todo el aparataje de gran cantidad de gente, armados y todo eso, me habla un poco a lo mejor de la intención de Judas, de que esta entrega y este arresto de Jesús sea pronto, sea rápido, que no tenga o que no sufra retrasos. Y Judas ha apalabrado, ha establecido con los oficiales como una señal, una contraseña. Y es básicamente un beso. Esa va a ser la señal con la cual Judas va a hacer que los oficiales puedan identificar a Jesús y lo puedan básicamente arrestar. Es una especie como que de mensaje secreto que va a suceder y que ellos van a decir: ok, este es el que tenemos que llevarnos. Ahora, piensa que esto es en la noche, no hay tipo de alumbrado como hay ahora, a lo mejor es difícil ver con claridad quién es Jesús, pero también creo que esto nos habla de que Jesús tenía una apariencia normal. No era un hombre que tuvieses como que luz irradia su cuerpo, que es evidente que ese es Jesús. Es un hombre normal físicamente, que tiene que ser identificado con un beso para que estos hombres sepan quién es Jesús. Entonces Judas vemos que besa a Jesús, le dice maestro, como que con signo de exclamación, como con emoción de verlo, pero todo es teatro básicamente. Y al besarlo los oficiales inmediatamente lo arrestan. Ahora, ¿qué significa esto para un hombre como Judas? Lo mencionamos cuando Cristo anticipó este evento, anticipó lo que iba a hacer Judas y lo empujó para que lo hiciera ya.
que Judas es un buen ejemplo de algo de lo cual debemos de siempre tener cuidado con nuestro propio corazón. Y es un hombre que fue expuesto a todas las enseñanzas de Jesús. Un hombre que vio todos los milagros que Jesús pudo haber hecho. Un hombre que compartió 3 años y medio casi con Jesús. Estuvo en sus momentos públicos y también en sus momentos privados. Pero decidió abandonar y rechazar a Jesús. Y creo que esto es algo que venía ocurriendo y que fue un proceso en el corazón de Judas. Y vemos quizás el punto cúlmine cuando esta mujer, ¿se acuerdan?, rompe este perfume y unge a Jesús. Y él lo ve como una pérdida de recursos. Entonces llegó un punto en el que Judas básicamente desechó a Jesús porque Jesús no se ajustó, no se adaptó a las expectativas que tenía Judas sobre Cristo. Y creo que eso es importante examinarlo, porque hay muchas personas a lo mejor así, que a lo mejor se ven como cristianos, usan el vocabulario cristiano, tienen una apariencia de cierta piedad, pero no basta que Jesús no cumpla con ciertas expectativas cuando le dan la espalda a Jesús. Entonces Judas fue un hombre así, que lo desechó al ver que sus planes no coincidían con los planes de Cristo. Ahora, ¿cómo es la actitud de Jesús en todo esto? Jesús está listo para ser arrestado. Cuando lees Juan 18, Juan nos dice que Jesús salió al encuentro de esta multitud de gente que venía. Él fue hacia ellos, los salió a recibir. Y en 2 ocasiones Jesús les dice, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y 3 veces Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. De hecho, en una de esas ocasiones, la gente que lo venía a arrestar retrocedió y cayeron al piso. Entonces, es evidente que Jesús podría sin problema defenderse a sí mismo, pero él voluntariamente está rindiendo su vida. Está entregando su vida a lo que el Padre ha establecido para él y lo que él ha abrazado también para sí mismo. Vemos que cuando viene Judas, Jesús le ofrece y le extiende hasta el final su amistad. En Mateo 26:50, Jesús le dice a Judas, amigo, haz lo que viniste a hacer. Amigo. Jesús no está mintiendo, no está siendo hipócrita. Está hablando con la verdad, está extendiéndole su amistad hasta el final. En Lucas 22:48 Jesús le dice a Judas, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con un símbolo de afecto, de aprecio, de amor. ¿Así es la manera en la que me vas a entregar? Vemos también que en esta escena Jesús confronta a la multitud que viene a arrestarlo. Básicamente les dice, oye, pues si yo todo el día anduve ahí enseñando en el templo, me están tratando como si fuese un alborotador, como si hiciera las cosas así en lo oscuro para que el gobierno no me vea. No, dice, no, yo no soy un alborotador. Ustedes me vieron todos los días enseñando en el templo, ¿por qué no me arrestaron ahí? Pero creo que lo que Jesús está haciendo es básicamente confrontar la cobardía de estos hombres. Porque vimos muchas veces en los evangelios que los líderes religiosos temían hacerle algo a Jesús porque le tenían miedo a la gente. Y como algunas cosas o muchas cosas suceden, a veces la gente los quiere hacer en la noche, cuando nadie está mirando, tratar de pasar desapercibido, levantar a alguien y que no quede rastro. Eso es lo que quieren hacer con Jesús. Cuando lees Juan 18 te das cuenta que cuando Jesús está hablando, le dice, yo soy, o sea, a mí me tienen, Jesús dice, pero déjenlo ir a ellos, o sea, que ellos que se vayan. O sea, Jesús está defendiendo hasta el final a sus discípulos. Me tienen a mí, no se metan con ellos. O sea, su corazón pastoral hasta el último. Y en un momento de a lo mejor como que arresto y forcejeo de toda esta guardia que viene y agarra a Jesús, un discípulo actúa de una manera bastante impetuosa. Dice ahí, verso 47,
que uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Mateo, Marcos y Lucas guardan el anonimato de esta persona, pero Juan nos da su nombre, es Pedro. Juan sí da su nombre y dice, este es Pedro. Y ves que este es un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Entonces Pedro, saca su cuchillo y le cortó una oreja, así. Jesús agarra la oreja y se la vuelve a pegar. Todo eso está sucediendo esa noche. Jesús defendiendo a sus discípulos, Jesús haciendo milagros esa noche. Entonces, como decía una vez una persona hace años, escuché, Pedro era muy bueno con el cuchillo o era muy, muy malo. Si cortó la oreja y eso era lo que él quería hacer, era muy bueno. Pero si quería cortar la cabeza y cortó la oreja, era muy malo con el cuchillo, ¿no? Pero actúa así como Pedro es, con ímpetu, haciendo las cosas sin pensar mucho. Ahora, ¿qué significa lo que está haciendo Pedro? En Mateo 26, 52 y 54, Marco no lo registra, pero Mateo sí nos dice las palabras de Jesús hacia Pedro cuando Pedro hace esto. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Pedro, por favor, guarda tu espada de juguete. No necesito tu espada de juguete, Pedro, ahora. ¿De verdad piensas que esto está fuera de control? ¿Que esto es algo que la situación me está ganando, me está sobrepasando? Pero Pedro está pensando mal esta noche. Viene en una trayectoria no buena ya. Y él intenta ayudarle a Jesús. Pero piensa en esto, piensa en lo que Pedro está haciendo. Su intento de ayudar a Jesús realmente es un estorbo en el plan del Padre. Porque Jesús le dice, oye, pero ¿cómo se van a cumplir las Escrituras si esto no sucede? ¿Cómo se va a cumplir el plan que trazó el Padre y que yo abracé si tú estás como queriendo interponerte entre lo que Dios ha establecido y lo que yo tengo que hacer y lo que tú quieres hacer, Pedro? Entonces su intento en realidad es un estorbo para la voluntad del Padre. Y pensaba mucho en eso, en cómo muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, le llamamos. Y queremos ayudar la causa de Jesús. Y queremos ayudar la causa de Dios. Pero en realidad lo único que estamos haciendo es estorbar sus planes. Porque en nuestra lógica pensamos, esto no puede suceder, esto malo no debe de suceder. Entonces Dios necesita urgentemente mi ayuda, porque si yo no ayudo a Dios, sus planes no se van a llevar a cabo. Pedro pensó así, pero realmente la buena idea y su buena intención era únicamente un estorbo para el plan de Dios. Y piensa en esto, un Salvador que necesita que sus seguidores lo rescaten, no puede entonces salvar a otros. Si Jesús necesita que sus discípulos lo defiendan y que depende de ellos, que su causa depende de ellos, ¿sería un Salvador capaz de rescatar a otros? No. ¿Ves? Dios sí nos quiere usar para sus propósitos, pero Dios no depende de nosotros. Dios no es dependiente de nosotros. Dios puede hacer y hará su voluntad y usará al que está disponible, al que tiene disponibilidad. Pero gracias a Dios, Él no depende de nosotros, que nosotros ni lo defendamos ni lo protejamos. La Biblia nos dice que debemos de contender por la fe, sí, por la verdad. Pero no que Dios necesita que lo protejamos a Él. Es la verdad a la cual hemos sido llamados a defender y a contender por la verdad, a poner la verdad por delante. Pero Jesús no necesita que sus seguidores le rescaten,
cualquier ídolo, porque eso es lo que es, que necesita que sus súbditos le ayuden, es un Dios que no vale la pena seguir. Si depende de ti y tú tienes que alimentarlo y cuidarlo y apapacharlo y después te da a devolver el favor, es un Dios falso que nos va a dejar mal. Entonces Jesús no necesita la ayuda de Pedro, no necesita su cuchillo de juguete. Esto es el plan de Dios. Y finalmente te das cuenta, una de las frases quizás más conmovedoras de esta noche es: y abandonando a Jesús, todos huyeron. Todos. Les decía a los de las 10 de la mañana que hace un tiempo, había una persona hace tiempo que me discutía muchísimo de, no, todos no, Juan sí fue fiel. No, Juan siguió a Jesús de lejos, lo vemos en el patio, como Pedro también, y vemos a Juan en la cruz. Pero aquí claramente los evangelios nos dicen que todos huyeron, que todos lo abandonaron, Juan incluido. Absolutamente todos lo abandonaron. Esta noche todos sus discípulos tropezaron y sucumbieron ante la presión del momento y de la circunstancia. Absolutamente todos. Fue una sorpresa quizás para ellos. Jesús les dijo: ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. No van a concebir en su mente que a mí, el Hijo de Dios, el Mesías, le suceda esto. Va a ser un tropiezo para ustedes. Y me van a dejar, me van a abandonar. Y es lo que está sucediendo. Lo que Jesús les anticipó ahí en el verso 27 del mismo capítulo 14. Entonces Jesús es abandonado por sus amigos. Pero aquí el texto dice algo importante. Dice el verso 49 al final: pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Algo que tenemos que tener muy claro es que en esta escena no es que la situación de Jesús está fuera de control. Y pobre Jesús, mira lo que están haciendo con él, no se puede defender. No. Todo lo que está sucediendo está perfectamente alineado y calza a la perfección con el plan trazado por Dios. Y mira lo que dice Isaías. Ve conmigo en tu Biblia a Isaías, una profecía que conocemos bastante, Isaías 53. Ahí se nos habla de las cosas que iba a padecer el Mesías. Isaías 53, verso 3, dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Verso 7 de Isaías 53, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Entonces es evidente que la Escritura se está cumpliendo. Esto no es un accidente, no es un producto del azar, las circunstancias se configuraron para que esto sucediera, pero está mal, pero este es el plan de Dios. Está mal porque refleja nuestra condición. ¿Qué es lo que hacemos con el Hijo de Dios? Cuando la gente dice, no, todos andamos buscando a Dios y tenemos una opinión favorable sobre Dios, te das cuenta de que el momento en que Dios se hace disponible para nosotros, ¿qué es lo que hicimos con Él? Lo mandamos a la cruz. Entonces, esto no está fuera de control, esto está dentro del plan de Dios. Es difícil, pero es el camino. ¿Por qué Jesús está haciendo esto? Porque Él está salvándonos. Cuando vemos esto tenemos que siempre entender, esto tiene una razón de ser. Y es Jesús, está siendo nuestro sustituto, nuestro reemplazante. Nosotros merecíamos el juicio de Dios, dice la Biblia, por nuestros pecados, porque no cumplimos los mandamientos de Dios, quedamos cortos. Entonces, el Hijo de Dios se hace hombre en la persona de Cristo y viene a vivir esa vida perfecta que Dios demanda y exige si queremos acercarnos a Él. Y vive esta vida justa y perfecta
en lugar nuestro como nuestro sustituto. Y Él va también como nuestro sustituto a recibir el justo juicio de Dios sobre su vida, del Padre. Entonces es muy difícil para Cristo, es fácil para nosotros, pero eso no quiere decir que no haya costado, que no tenga un precio. Entonces Jesús es abandonado acá. Ahora, el verso 51 y 52 es como un inserto que tú dices, qué extraño este evento. Dice, cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Tú dices, ¿qué onda con esto? Y no podemos hacer una doctrina de esto. Hay gente que le encanta de 2 versículos hacer un debate. Pero los estudiosos de la Biblia concuerdan en que probablemente este joven es el propio Juan Marcos, es el autor de este evangelio. Porque este incidente no aparece en ninguno de los otros evangelios. Marco tiene información privilegiada. Probablemente es él, ¿no? Que como que quiere seguir a Jesús. ¿Y por qué a veces se llega como que a esa conclusión? Porque algunos creen que el aposento donde Jesús celebró la última cena, cuando le dice a sus discípulos, ¿se acuerdan? Vayan, van a encontrar esto, y va a haber un hombre que está listo y que les va... Muchos creen que esa casa donde Jesús celebró la última cena es la casa de la familia de Juan Marcos. Cuando lees el libro de los Hechos, capítulo 12, se menciona que la casa de Juan Marcos era una casa que los discípulos visitaban frecuentemente y que ahí se hacían reuniones. Entonces, no podemos ser dogmáticos en eso, no es lo más importante del texto, pero es un inserto que probablemente Juan Marcos pone, yo estuve en esa escena, yo vi un poco lo que pasó y también salí huyendo, como todos lo hicieron esa noche también. El verso 53 dice, llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos. Dice, hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder, viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos. Y le decían, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Aquí vemos una escena bastante impresionante de este juicio religioso que Jesús tuvo que enfrentar. El próximo domingo veremos este juicio político ante la autoridad civil, pero este es el juicio religioso ante la autoridad religiosa, que es muy importante en la época de Cristo. Vemos que Jesús básicamente comparece ante este concilio, que es conocido como el Sanedrín, que es esta junta de 71 hombres, los líderes espirituales de la nación. En Juan 18, que Marcos no nos menciona, pero la secuencia y la cronología es que Jesús es arrestado y primeramente es llevado a la casa de Anás. Anás era el suegro del sumo sacerdote de Caifás.
Marcos nos pone inmediatamente cuando Jesús está frente al concilio, que es la casa de Caifás, que es el sumo sacerdote, es la máxima autoridad espiritual o religiosa de la nación. Entonces Jesús está ahí y este concilio, estos hombres religiosos están tratando de ponerse de acuerdo en cómo armar el expediente y poder, como que en cierta manera, justificar una decisión que ellos tomaron hace bastante tiempo, que es la de dar muerte a Jesús. Ellos no están buscando evidencia porque son personas en búsqueda de la verdad. Estos hombres son hombres buscando evidencia para poder determinar ya lo que ellos ya querían hacer de hace mucho tiempo, deshacerse de Jesús, matarlo. Entonces, es muy importante entender esto. ¿Qué significa esta actitud de estos hombres? Mucha gente está hablando, una palabra que se repite muchas veces en estos versículos es testimonio. Esa palabra quiere decir evidencia. En un tribunal lo que importa son las evidencias. ¿Qué evidencias concretas y reales y objetivas hay para juzgar y condenar a un inculpado? Eso es lo que andan buscando en Jesús. Muchos testimonios habían, pero dice algo muy interesante, todos se contradecían. Ni siquiera en que esto estaba completamente manipulado y perverso, ni siquiera así coincidían los testimonios, no lograban concordar. O sea, es una total confusión este supuesto juicio en contra de Jesús. ¿Qué era lo que ellos buscaban? Probablemente hacer esto rápido porque es en las horas de la madrugada, de la noche realmente. No lo están haciendo a plena luz, sino que están apurándose porque probablemente quieren a las primeras horas de la mañana, cuando las oficinas ya están abiertas, llevar el expediente en contra de Jesús ante Pilato, que es la autoridad romana, el que puede realmente determinar el destino de Jesús. Entonces están apurados, quieren llevar temprano a Jesús. Pero piensa ahora en estos hombres, así como pensamos en Judas. Piensa ahora en estos hombres. ¿Cómo podemos resumir su actitud? ¿Cómo es que estos hombres llegaron a una posición así de abierto rechazo, odio y resistencia a Cristo? Creo que un buen texto para un poco graficarnos la actitud del corazón de estos hombres es lo que Juan registra en Juan 8:37. Jesús les dice a este mismo grupo de personas mucho tiempo antes, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La razón por la cual ellos odiaban a Jesús es porque habían resistido la verdad. La palabra de Jesús no tenían un lugar, no podían ingresar. Ellos habían decidido básicamente resistir y suprimir la verdad que estaba frente a sus ojos. Y esta, entre comillas, supuesta búsqueda de evidencias era todo un teatro y toda una hipocresía. No andaban buscando evidencias para creer, sino que simplemente querían armar algo para acusar falsamente a Jesús. Cuando no quiero oír la verdad, cuando tú no quieres oír la verdad, no va a haber evidencia que sea suficiente para ti. No lo va a haber. Entonces, el asunto no es que no hay evidencia. Jesús mostró sus credenciales claramente. El Padre lo avaló, lo respaldó. Sus palabras respaldaron la identidad de Jesús. Sus obras respaldaron su identidad. ¿Quién es Él? Sus milagros, ¿no? Pero todo eso, todas esas evidencias claramente desplegadas en la persona de Jesús, estos hombres decidieron suprimir eso. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros sistemáticamente comenzamos a suprimir la verdad? Nuestro corazón se endurece aún más. Y es peligroso para cualquiera que esté en esa condición esta tarde. Si tú has oído y a lo mejor nos has acompañado regularmente estos casi un año en que hemos estudiado la vida de Jesús, has sido expuesto a su vida, a sus palabras, a su obra.
Pero si después de todo este viaje sigues a lo mejor con esta actitud de, no, eso no es verdad, es un lugar peligroso para ti. Jesús sí nos ha dado evidencia, los evangelios sí nos dan evidencia claramente, pero Dios no va a creer por ti. Tú tienes que aceptar la evidencia, sopesarla y tomar una decisión. Entonces, ¿cuál es la actitud de Jesús ante todo esto que está sucediendo? Interesante, básicamente Jesús guardó silencio. Guardó silencio. No dijo nada al respecto. ¿Qué es eso? Es lo que yo te decía hace un rato, las escrituras se están cumpliendo. Isaías 53 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Gritando, repelando, maldiciendo. No, esto es injusto, quiero hablar con derechos humanos. Jesús, silencio. Ahora, el sumo sacerdote le hace una pregunta clave. Si te fijas en el verso 60, primero le dice, no respondes nada, o sea, Jesús está callado. Pero le dice ahí en el verso 61, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Es una pregunta muy directa y muy reveladora. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías? ¿Eres tú el prometido del Antiguo Testamento? ¿Eres tú el que estamos esperando, el que Dios dijo que iba a enviar? ¿Y cómo responde Jesús? Usa dos versículos, dos textos del Antiguo Testamento. El Salmo 110:1 lo usa para básicamente afirmar que sí, Él es el Mesías. Y también usa Daniel 7:13. Ahí en Daniel 7:13 dice, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y ese título, el Hijo de Hombre, es el título favorito de Jesús para referirse a sí mismo. Es el título que más usó Jesús para identificarse y para hablar sobre su persona. Es un título que los religiosos sabían muy bien de quién hablaba eso. Porque su reacción, cuando Jesús le dice, yo soy el Hijo del Hombre, y lo van a ver viniendo. ¿Cuál fue su reacción de estos hombres? Dice, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ellos claramente entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Muchas personas dicen, no, Jesús nunca afirmó decir que Él era Dios. Claro que sí. Esta no es la única ocasión. Pero Jesús claramente afirmó ser más que un simple hombre. No es algo que la gente lo hizo o decía sobre Jesús, algo que Él nunca afirmó. Él lo afirmó. Y tan así lo afirmó que le costó su vida, porque los religiosos entendieron claramente lo que Jesús quería decirles al usar esos dos textos. Está Jesús diciendo que sí, que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Entonces, dice, ¿qué más necesidad? Dice el sumo sacerdote. Entendemos claramente que Jesús está reclamando o afirmando sobre sí su identidad, que es realmente Él también es Dios. Entonces, eso es algo importante que tú tienes también que resolver. ¿Es Jesús un simple buen hombre que tuvo bonitas enseñanzas, que fue un hombre que buscó la paz del mundo? Todos estos conceptos distorsionados de Cristo. Claramente aquí Él dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, soy el Mesías. Ahora, ¿ves la reacción de la gente, de los que estaban ahí? Que es brutal, es cobarde. O sea, estas cosas las ves en las películas, cómo a los delincuentes les ponen su capucha y los empiezan a torturar y a golpear. Eso es lo que Jesús vivió. Fue escupido. O sea, eso es humillar a una persona. En el mundo oriental, cuando tú escupes a alguien, es una humillación terrible. Terrible lo que Jesús pasó. Ahora, Pedro, muchos años después,
escribió en su carta lo siguiente, 1 Pedro 2:23. Hablando de este momento de Jesús tan difícil, dice, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. La actitud de Jesús fue confiar plenamente en el Padre y encomendar plenamente su situación a su Padre. No amenazó, no levantó el puño, no respondió verbalmente, encomendó su vida al que juzga con justicia. Y si tú lees los versículos previos y después de este texto de Pedro, Pedro está también usando el ejemplo de Jesús como para nosotros, en cómo nosotros debemos de enfrentar también la dificultad, como Cristo enfrentó su dificultad. No, a mí cuando me empiezan con cosas, yo empiezo a hablar enseguida. ¿Qué onda? ¿No? O sea, ¿qué te crees? O sea, ¿me vas a hacer eso a mí? ¿O no sabes quién soy yo? Cosas así. Jesús podría haber dicho, ¿no sabes quién soy yo? Y sí lo dijo, pero no fue amenazando. No amenazó a sus agresores. Ahora, versos 66 al 72, la noche todavía no ha terminado. Hay más tragedias para ciertas personas todavía. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. La escena es fuerte porque marca el colapso final de Pedro. Su falla más grande, su tropezón más grande en su vida. Pero algo que tenemos que como que observar en la vida de Pedro es que este tropezón en su vida no fue un tropezón de un momento para otro, como ninguno de los nuestros lo es tampoco. No es que de repente como que caímos y como que no lo esperamos y cómo fue que me pudo pasar a mí algo así. No, generalmente tú examinas nada más tu vida y cuando has caído y vas a descubrir si vas para atrás, que hubieron muchas señales y advertencias que no prestamos atención y que no pusimos atención. Entonces, esta es como la espiral descendente en la vida de Pedro. ¿Cómo llegó a un punto como este? No llegó de un día para otro. Como Judas no llegó a un punto como ese de un momento para otro. Entonces, fíjate la progresión en la actitud de Pedro en este momento en el patio. En el verso 68, cuando le dicen, oye, ¿eres tú? Lo primero que dice es, no sé ni entiendo de qué estás hablando. Como que no sé de qué me estás diciendo. Como que así un poco como pasivo. No, tranquilo, no pasa nada. No sé qué me estás diciendo. En el verso 70, y si lo complementas con los otros evangelios, la segunda vez Pedro dice, yo no conozco a ese hombre. Y también los otros evangelios dicen que la segunda vez Pedro juró. Y en el verso 71 es como que la parte culminante de su declive, porque dice que maldijo y juró, yo no conozco
al hombre. Ves en los evangelios y dices que, y lees que, o sea, Pedro maldijo, o sea, quiere decir que se echó sus palabrotas el Pedro en ese momento. Entonces, imagínate a Pedro en ese momento, esas horas ahí, porque en Lucas 22, 60 al 62, Lucas nos pone así el momento donde el corazón de Pedro se rompió y su orgullo se rompió. Lucas 22, 60 dice: pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Pero fíjate, el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínate la sincronización del momento. Pedro está ahí, hay mucha gente, y viene el último apretón y maldice, se echa sus palabrotas, dice: yo no conozco. Y cuando él está haciendo eso, el gallo está cantando y Jesús ya va por el patio. Y justo cuando está pasando eso, Jesús lo voltea y lo mira. Así. Todo fríamente, no fríamente. Todo sincronizado para romper a Pedro, para romperlo. Dice que lloró amargamente y con razón. El peor fin de semana de su vida va a ser este. ¿Cómo lo miró Jesús? No sabemos cómo lo miró. Ahora, conociendo a Jesús, podemos imaginarnos cómo miró Jesús a Pedro. No como con cara de: te lo dije. No creo. Este momento no es sorpresa para Jesús, es sorpresa para Pedro, mas no para Jesús. Entonces no es que Jesús: ¿qué onda, Pedro? ¿Cómo me fallaste así? No lo esperaba de ti. No, sí lo esperaba. Sí lo esperaba de ti, Pedro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo pavimentó Pedro su colapso esta noche? Hay varios filtros, hay varios semáforos en rojo que Pedro comenzó a pasarse. Tengo 5 cosas. En el verso 29, no lo leímos hoy, pero cuando Jesús dice: todos ustedes me van a dejar, ¿qué hizo Pedro? No, Señor, yo no. Ahí está el problema con Pedro. ¿Por qué colapsó Pedro esta noche? Porque, número 1, él pensó que las advertencias de Jesús no aplicaban para él. O sea, yo soy diferente al resto de Jesús, neta que soy mejor que ellos. No, Pedro, eres igual y quizás peor. Segundo, verso 37. De hecho, quiero leértelo. Verso 38, perdón. Capítulo 14, verso 38. Lo leímos la semana pasada. Dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le dijo: esta noche es una noche de tentación, tenemos que estar vigilantes y estar orando. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Estaban dormidos. O sea, ¿por qué nos sorprende cuando caemos en la tentación si no hemos estado vigilando en oración? ¿Hay otra manera de brincarnos la tentación o vencer sobre la tentación si no estar vigilando y orando? No hay otra manera. Entonces Jesús les había dicho y les pidió a ellos que hicieran eso porque es una noche difícil para ellos. Entonces creo que para nosotros igual debemos entender que la tentación está a la vuelta de la esquina, bajando de estas escaleras. Y si no estamos vigilando y no estamos orando, buscando al Señor, va a ser muy, muy fácil tropezar. Número 3, verso 39. Ahí mismo del capítulo 14, lo leímos la semana pasada. Pero este es como el caminito para entender qué semáforos en rojo se pasó Pedro. Dice,
Verso 39 dice, velen y oren para que no entren en tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hizo Pedro? ¿En qué se equivocó? Él sobreestimó su entusiasmo. Su espíritu de Pedro, sí, yo voy a dar mi vida por ti. Pero Pedro subestimó su carne. No prestó atención a lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dice, sí, el espíritu está dispuesto. Yo sé, Pedro, que tú estás dispuesto a querer seguirme, porque yo sé que tú me amas, Pedro. Pero hay un problema contigo, Pedro, y es que has subestimado el poder de tu carne. ¿Y por qué vemos que él la subestimó? Porque Pedro no está orando. Si nosotros pensamos que podemos mantener a raya nuestra carne simplemente porque le queremos echar ganas y amamos a Jesús y vamos a mantener a nuestra carne a raya, simplemente con eso, esa es la razón por nuestros fracasos probablemente. Nuestra carne es muy débil, nos juega chueco, siempre nos traiciona. Entonces no podemos quitar un ojo de nuestra carne. Tenemos que estar orando, no subestimando la carne y su poder. Número 4, verso 47, lo que leímos. Sacó su cuchillo y cortó la oreja. ¿Y qué le dice Jesús? No, si tú haces eso estás estorbando. Entonces, ¿en qué falló Pedro? Él quiso estorbar el plan del Padre. Sus buenas intenciones, sus buenas ideas realmente eran un estorbo para el plan del Padre. Y cada vez que pensamos que nuestras ideas son más brillantes que las de Dios y que Dios por alguna razón pensamos que necesita nuestro consejo, nos metemos en problemas. Y la última, que creo que abarca bastante desde los versos 66 hasta el final, es que Pedro está y permanece en un lugar donde él no debió de haber estado. ¿Dónde está él? Dice, en el patio del sumo sacerdote. Está buscando calor con los enemigos de Jesús. Está siguiendo a Jesús de lejos. Y está en un lugar donde no debe de estar. En Juan 13, un par de horas quizás antes del tropiezo de Pedro, Jesús le dijo esto a Pedro. Juan 13, 36 al 37, de hecho Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Y dice, yo daré mi vida por ti. ¿Qué es lo que Jesús le dijo claramente a Pedro? ¿Me puedes seguir ahora? No, Pedro. De hecho, Pedro, no quiero que me sigas ahora. ¿Y qué hace Pedro? Bueno, primero sale huyendo. Después como que a lo mejor recapacita y no, voy a como que medio